Tú que siempre gritas ser cristiano, tú que dices ser todo bondad, tú que llamas a otro por hermano, porque solo el domingo tienes paz. Tú que siempre dices tengan fe, no hay que dudar, que alguna vez leíste, ora sin cesar. Quítale tu vida el día domingo y di si eres cristiano de verdad. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar, está con Cristo a diario y donde quiera con él va. Si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Di si eres cristiano de verdad. Cuida bien tu vida, no querrás que un día el Señor te diga así. Vete, no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Cristo dice te ama y te da lo mejor. Cristo dio su vida por amor. Tú dices que le amas y migajas le das, de honra y tiempo migajas le das. Piensa que un cristiano es de hecho y no de hablar, está con Cristo a diario y donde quiera con él va. Si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Di si eres cristiano de verdad. Cuida bien tu vida, no querrás que un día el Señor te diga así. Vete, no te acerques, aunque digas que eres mío, yo jamás te conocí. Bien, hermanos, muy buenos días o muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto, es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes en esta ocasión. Estaba hace un rato, bueno, ya tengo algunos días, pero más específicamente hace un rato, recordando que hace exactamente un año, el día 6 del mes de diciembre del 2019, a las 5 de la mañana, yo estaba acostado en la cama del hospital en la ciudad de Monterrey, y a las 5 de la mañana fueron a levantarme de que ya era hora, y pues ya me levantaron, me subieron a una camilla y me llevaron al quirófano, y duré 11 días dormido. En la operación duró algo así de poquito más de 14 horas, y luego la crisis fuerte que tuve. Hace un año, hermanos, que dijeron que me quedaban minutos de vida. Hace un año fue cuando a mi esposa le dijeron que alistara las cosas porque ya en cualquier rato yo partía, ya habían arreglado mi funeral. Y bueno, pues aquí seguimos por la gracia del Señor.
solamente por su poder, solamente porque Él así le plació. Él podía en ese momento haberme llevado, Él podía en esa ocasión simplemente tomarme de aquí y llevarme para allá con Él, pero así le ha placido dejarme un año más, no lo sé por qué. Humanamente hablando, a veces nos preguntamos por qué, pero Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Así es que hoy en esta mañana, pues yo le doy gracias a Dios por esto. Y pues también, hermanos, por ese tiempo que el Señor nos permite estar compartiendo de su palabra. Hoy en esta mañana quiero invitarle a que por favor tome su Biblia, tome la palabra de Dios y la abra en el libro de Éxodo, en el capítulo 6. Éxodo en el capítulo 6. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Usted sabe, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Así es que el segundo libro de la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 6, dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a hacer una lectura quizás un poquito extensa, pero nos va a ayudar para entender lo que queremos compartir hoy. Éxodo capítulo 6 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Pero el versículo 9, hermanos, es el que más nos interesa específicamente en esta ocasión. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Nuevamente esa frase o esa porción que dice: pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Hermanos, en esta ocasión Dios habló a Moisés para que Moisés transmitiera su palabra al pueblo que él había elegido, al pueblo de Israel. Lo que actualmente llamamos como israelíes. Algunos le llaman judíos, otros le llaman hebreos, pero en la Biblia les llama pues israelitas o hebreos. Dios les había aparecido a Moisés, a Aarón, y los envió a Egipto para, de una manera diplomática, pedir que Egipto dejara libres
a ese pueblo, al pueblo de Israel. Pero lejos de ayudar, al parecer, perjudicó, porque los israelitas estaban esclavizados en ese país de Egipto, estaban sometidos a una dura servidumbre, estaban esclavizados construyendo ciudades, construyendo grandes monumentos para ese pueblo de Egipto. Y cuando van Moisés y Aarón y les dicen al rey de Egipto, al faraón, oye, deja ir a nuestro pueblo, se enoja y les pone una servidumbre más dura todavía. Ellos se dedicaban a hacer ladrillos y a construir, y los egipcios les daban una especie de pasto para mezclar con el barro y así hacer los ladrillos más fuertes. Pero les dijo Faraón, no, ¿sabes qué? Estos están ociosos, quítales el pasto y que vayan ellos a buscar ese pasto. Entonces se recrudeció la esclavitud. De por sí ya era difícil sobrellevar esa situación, y se agravó gracias, entre comillas, gracias a Moisés y a Aarón. Moisés, portavoz de Dios. Dios le hablaba a Moisés le hablaba al pueblo. Pero llegó el momento en el cual dice aquí que el pueblo ya no quiso escuchar a Moisés por la congoja de espíritu. En otras palabras, el pueblo empezó a ignorar la palabra de Dios por causa de la situación que estaban viviendo. Y hoy en esta mañana, hermanos y amigos, quiero compartir el tema ignorando a Dios. Ignorando a Dios. El pueblo empezó a ignorar la palabra de Dios, la cual les llegaba a través de Moisés. Y hoy queremos compartir por qué es que ignoramos a Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son las causas por las cuales el mundo en el cual estamos viviendo ahorita ignora a Dios? Porque ciertamente nuestro mundo es un mundo muy religioso. Todos los días decimos, yo me levanto y pues la primera cosa es que pienso en Dios y salimos de la casa y en el nombre sea de Dios decimos. Y todo mundo dice tomar en cuenta a Dios, cuando realmente lo único que hacemos es medio ahí decir algunas cuantas frases o palabras para calmar nuestra conciencia, y realmente ignoramos a Dios. Dios está fuera de nuestra vida. No tomamos en cuenta a Dios por diversas razones, de las cuales algunas veremos hoy en esta mañana. Ignorando a Dios. El pueblo de Israel empezó a ignorar a Dios por causa de las congojas, por causa de los problemas por los cuales estaba atravesando. Y ciertamente estamos hoy en una época muy difícil y conflictiva, quizás una de las peores en las últimas décadas. Quizás la época más difícil que el mundo ha pasado fue allá por los años 40, cuando estaba la famosa Segunda Guerra Mundial. Posiblemente fue la época más difícil a nivel mundial. Después de muchos años volvemos a atravesar por situaciones muy complicadas. Y la gente, en lugar de buscar más a Dios, algunos lo están ignorando más. Hoy, mucha gente ignoramos a Dios porque estamos atravesando por situaciones muy complicadas, muy difíciles. Estamos atravesando por problemas como pérdida de trabajo, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, inclusive algunos hasta por problemas políticos que están atravesando. Ignoran más a Dios. Hay gente que dice, pues yo me acerco a Dios y en lugar de que me vaya mejor, me va peor, mejor me alejo. Es lo que estaba pasando en esta situación con el pueblo de Israel. Ellos, cuando llega Moisés y les habla de Dios, y llega con Aarón y les empiezan a decir, Dios me apareció, dice en los capítulos anteriores, dice que ellos adoraron a Dios, estaban tan contentos de que Dios les había visitado.
Pero cuando empieza el proceso de la liberación y empiezan a ver que la situación se complica, en lugar de acercarse más a Dios, empiezan a ignorarlo. Y es lo que está pasando ahorita. En lugar de acercarnos más a Dios, mucha gente se está alejando. Algunos dicen, pues es que tengo muchos problemas. Es que entre más me acerco a Dios, más problemas tengo. Mejor me alejo. Algunos dicen, es que antes de acercarme a Dios, las cosas me iban bien. Ya nada más me acerqué a Dios y empezaron los problemas. Mejor me vuelvo a alejar de Dios. Empezamos a ignorar a Dios. ¿Y qué es lo que queremos decir con ignorar a Dios? Cuando hablamos de ignorar a Dios, nos referimos a que no prestamos atención a su palabra. No tenemos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora, en este tiempo han surgido tantos, es el problema también, han surgido tantos falsos maestros, profetas, que ellos salen con que Dios me apareció anoche en sueños y me ha revelado esto, y empiezan a manipular a la gente. Déjeme decirle lo siguiente: Dios en nuestro tiempo ya no se aparece por sueños. Dios ya no habla por visiones. Ya ese tiempo caducó. Ese tiempo se acabó. Ya no hay profetas como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Ya no los hay. Se acabó. O esos dichosos apóstoles que hablan y que Dios me dijo esto y que Dios me ha enviado a bendecirles. No, esos no existen. La forma en la cual hoy Dios se comunica con nosotros es a través de su palabra, la Biblia. Porque la Biblia son cartas escritas por Dios a través de ciertos hombres que Él eligió, que los ha cuidado del error, que los ha cuidado de equivocarse. Dice la Biblia que esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirado significa algo así como nosotros en México llamamos soplándoles, como cuando alguien está escribiendo y le está diciendo, y dice, no le soplen, le están soplando. Una expresión que decimos, le están diciendo. Es lo que pasó con la Biblia. Dios les estaba soplando a esos hombres para que escribieran. La única manera en la cual Dios habla hoy es a través de su palabra, la Biblia. No hay otra manera. Si alguien viene y le asusta a usted y le manipula, le quiere manipular con que Dios le reveló anoche que le va a dar dinero, que le va a dar carros y que le va a dar casas y joyas, usted no le crea. No le crea. Falsos profetas. La única manera en que Dios habló hoy es a través de la Biblia. Y desafortunadamente hoy estamos ignorando lo que Dios dice en la Biblia. Lo ignoramos, no lo tomamos en cuenta. No le prestamos atención a su palabra. No solamente es eso, no tenemos tiempo para estar en contacto y comunión con Él. Tenemos tiempo para todo, menos para elevar un rato de oración con Él, aunque sean 10, 15 minutos. No eso de que le digo de que en el nombre sea Dios y nos vamos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de pasar un tiempo con Dios y platicar con Él de nuestras penas, nuestras dificultades, nuestros errores, nuestros pecados, confesarle nuestros pecados, confesarle nuestras necesidades. Es a lo que nos referimos. Hoy la gente no tenemos tiempo para Dios, lo estamos ignorando. Es como cuando alguien está hablándonos y nosotros ni le hacemos caso, lo ignoramos, no le hagas caso. Es lo que está pasando hoy con Dios. Un mundo muy religioso, pero que realmente estamos ignorando a Dios. Hoy le echamos la culpa a la pandemia, hoy le echamos la culpa a los problemas, que no hay trabajo, que estoy enfermo, es que estoy tan enfermo que no puedo. Si a usted le dijeran que tiene una enfermedad, ¿qué haría? Una enfermedad terminal, ¿qué haría? Si a usted le dijeran que le quedan una semana de trabajo, ¿qué haría? ¿Qué haría? Empezamos inmediatamente a pensar en los problemas económicos que nos vendrán, ¿verdad? Es que ya tengo el compromiso de pagar la renta, agua, luz, teléfono, etcétera. Y empiezan las crisis emocionales,
las crisis espirituales y empezamos a ignorar a Dios. La congoja en nuestro corazón a veces nos impulsa a ignorar a Dios. Hoy, mucha gente ignora a Dios por las congojas, por los problemas. Este pueblo de Israel estaba tan dolido y algunos molestos con Moisés, con Aarón, que le dijeron: Dios juzgue entre ustedes y nosotros, por culpa de ustedes la situación se nos agravó. Y empezaron a ignorar a Moisés. Por lógica, empezaron a ignorar a Dios. Ya no le querían prestar atención a Moisés. Ya no le querían prestar atención a Dios. Hoy, hermano, amigo, yo le invito que analicemos si los problemas, las congojas, las situaciones difíciles por las cuales estamos atravesando, nos están empujando a ignorar a Dios, ignorar su palabra, ignorar pasar tiempo con Él. A veces no nos gusta, a veces nos da flojera, nos da pereza pasar tiempo con Dios. Pero es necesario. Así como cuando platicamos con la familia, que después de una comida empezamos a platicar aunque sean 10 minutos, que el tiempo no nos lo permite, pero aunque sean 10 minutos y pasamos tiempo con la familia, así pasar tiempo con Dios. El pueblo ignoraba a Dios por sus congojas. Ahora, es normal que nos enojemos, que nos entristezcamos por los problemas que estamos atravesando. Es normal. Es normal como humanos. No digo que es bueno, es normal. Pero en medio de esa dolencia, en medio de esa situación difícil por la cual estamos atravesando, es necesario tomar un tiempecito para con Dios y no ignorarlo. No dejarlo ahí que nos está hablando y nosotros sin hacerle caso. Es necesario pasar tiempo con nuestro Dios. La segunda razón por la cual ignoramos a Dios, yo le invito a que abra su Biblia allí en el Salmo 53. Salmo 53 en el versículo 1 al versículo 3. Salmo 53, versículo 1 al versículo 3, otra razón por la cual ignoramos a Dios. Dice el Salmo 53, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y empieza a hacer una especie de recapitulación de cómo es la vida del ser humano sobre la tierra. Dice: se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni uno que haga el bien. Si saliéramos a la calle y le preguntáramos a las personas: oiga, ¿y usted ignora a Dios? ¿Qué va a decir la gente? Pues que no. No, ¿cómo? Yo todos los días en la mañana la primera cosa que hago es encomendarme a Dios. Le doy gracias porque me permitió despertar. ¿De veras? Si andamos en la mañana, la mayoría nos despertamos a la carrera y apagando la alarma que tenemos y 5 minutos más, y ahí nos quedamos según nosotros 5 minutos más y nos quedamos hasta media hora más, y a la carrera y a bañarse y a alistarse y a desayunar y corriendo. ¿Ignora a Dios? La gente dice no. Ahora, si le preguntamos a la gente: oiga, ¿y usted es bueno? ¿O usted es malo? Depende de la pregunta cómo la hagamos. Si le decimos: oiga, ¿usted es malo? La gente: no, yo no soy malo, yo soy bueno, me porto bien. Oiga, ¿y usted es bueno? Bueno, no soy tan bueno, pero pues tampoco tan malo. Es lo que decimos normalmente. Nosotros, a nuestra perspectiva, no somos ni tan buenos ni tan malos. A nuestra perspectiva. Pero, ¿qué
¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se han corrompido, dice Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces, ¿somos buenos o somos malos desde el punto de vista de Dios? No hay quien haga lo bueno. O sea, todos hacen lo malo. Es lo que Dios, así nos ve Dios. Todos hacemos cosas malas. Todos. Y decir que no, estamos diciendo que Dios está echándonos mentiras. Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Dice una porción de la Biblia, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Todos los hombres somos mentirosos. Mentimos. Mentira blanca o amarilla o negra o azul, pero todos mentimos. Y no hay mentiras de este color, pero sí decimos una mentirita blanca. Todos mentimos. Todos hacemos lo malo. Entonces hay gente o habemos gente que ignoramos a Dios por nuestra propia necedad. Dice el necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esta frase, hermano, amigo, no se refiere a la gente que se autodenomina atea, porque hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Hasta había una película ahí que bromeamos, una película media cómica que decía, yo no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Todos los hombres en este mundo y mujeres cometemos errores y pecamos. Pero aquí cuando dice el necio en su corazón no hay Dios, no se refiere a los que se autodenominan ateos. Que hay mucha gente que dice ser atea, pero cuando viene una situación complicada, ahí sí dicen, ay Diosito, sácame de esta. Se dice de un hombre ateo, que era muy ateo y que no creía en Dios, ya se había escrito libros en contra de Dios, pero cuando se vino una tormenta eléctrica y lo agarró en el campo, ahí sí le pidió a Dios, oró a Dios, ay Diosito, sácame de esta. No se refiere solamente a la gente que se autodenomina atea. El ateo es el que dice no creer en Dios. Cuando aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios, no solamente se refiere a ellos, sino se refiere a toda aquella persona que dice, yo no tengo necesidad de Dios, o yo no tomo en cuenta a Dios. Y podemos decir, no, yo no soy de ellos, yo siempre tomo en cuenta a Dios. También se refiere a la gente en la cual esa gente realmente no busca a Dios más que cuando tiene problemas. Aquel que dice, no, yo no necesito de Dios, yo no necesito orar, yo no oro, yo ahí nomás le pido a Dios una que otra cosita y ya. Ay, nomás Dios, sácame de esta. Es a lo que se refiere. Que quizás no lo dicen de palabra, pero su vida o nuestra vida así es. Para muchos de nosotros solamente buscamos a Dios hasta que lo necesitamos. Es a lo que se refiere. Para mí, yo no necesito a Dios, yo no necesito orar en las mañanas antes de salir. Yo no necesito leer la Biblia durante el día. No lo necesito, no me hace falta, así vivo bien. Ahí nomás cuando ya se me aparezca alguna situación. Hace algunos años mi esposo y yo allá en la ciudad de Tlaxcala conocimos a un hermano, que así nos decía él que era hermano, que él decía, pues yo no busco a Dios cada semana, nada más cuando necesito. Y yo le pregunté, ¿y cada cuándo necesita? Pues una vez al mes o cada 15 días, pero yo no soy de esos que andan cada domingo en la iglesia. Yo busco a Dios cuando siento necesidad de Dios. Ahora, él fue sincero al decirnos eso, pero hay mucha gente que no lo queremos reconocer, pero así es. No lo decimos, pero en nuestra forma de vida así es. Dios está fuera de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ni siquiera queremos ver su palabra. Ni siquiera queremos buscarle a través de una oración, Señor, hoy en este momento, gracias por este día que me diste.
No solamente el necio es aquel que dice no existe Dios. Ignoramos a Dios por nuestra propia necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es toda aquella persona que por motivos personales, por motivos religiosos, por motivos familiares, por motivos de tiempo, toman la decisión de no obedecer a Dios, de no buscarle, de no ver su palabra escrita. A aquellas personas que dicen, no, es que mi religión no me lo permite. No, es que si empiezo a ver la Biblia después, es gente que no quiere ver la Biblia, que no le conviene ver la Biblia. ¿Por qué? Porque su vida, sus ideas, sus costumbres van contra la Biblia. Hay gente que no quiere ver la Biblia porque sabe que la Biblia le va a reprochar su forma de vida. Y mejor dice, no, yo aquí con mi religioncita, ya con esto la hago. Con ir allá de vez en cuando a mis asuntos religiosos. Son personas que no quieren ver la Biblia porque saben que la Biblia les va a revelar su rebeldía contra Dios. Y dicen, no, así estoy bien, ya con mi religión, ya con ir cada domingo a la iglesia, y llámese la iglesia como se llame, porque hay de todos los grupos religiosos. Yo voy a una iglesia bautista y hay gente en las iglesias bautistas que pasa lo mismo. No, yo nomás hay con que me la lleve y el domingo en la mañana ir y cantar y escuchar un mensajito, ya con eso ya la hice. Pero no quieren ver lo que Dios dice en la Biblia por nuestra rebeldía. Porque hay cosas en nuestra vida que no alaban a Dios, que no glorifican a Dios, que van contra Dios, que sabemos que estamos mal con Dios, pero no queremos reconocerlo. Así es que hay gente que ignora a Dios por rebeldía, no quiere meterse con Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere ver su palabra, no quiere obedecer su palabra. Algunos vemos la palabra, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Ignoramos a Dios por rebeldía, somos rebeldes. Sí, Dios, ya. Está bien lo que tú digas, pero déjame vivir mi vida. Hace algunos años Dios me dio la oportunidad, y digo Dios porque es el que nos da la vida, me dio la oportunidad de ir a ver a un familiar de mi esposa allá en la ciudad de Las Vegas. La ciudad que llaman la ciudad del pecado, la ciudad de las apuestas, etc. Y allí, en una de las avenidas más importantes de Las Vegas, había un predicador. Estaba predicándole a la gente. Y tenía aquí una pancarta diciéndoles que se arrepintieran de la vida que estaban llevando. Y tenía porciones de la Biblia escritas ahí. Créame que yo por un momento, yo dije, pues ¿cómo se le ocurre a este hermano, verdad, andar en esta ciudad haciendo eso? Como que estaba fuera de lugar, pensé en un momento. Pero empecé a analizar un poquito más y dije, bueno, por lo menos él tiene el valor de hacerlo, algo que yo no tengo. Y me empezó a dar vergüenza de mí mismo. Él tiene el valor de hacerlo. Yo no. Me falta valor para hacer eso. Y él estaba ahí en medio de esa calle, en esa avenida, una de las más importantes, donde están todos los hoteles y casinos famosos. Digo famosos porque ahí realizan peleas de box y espectáculos de los mejores cantantes, etcétera. Y había el anuncio de un cantante muy famoso, no recuerdo el nombre, pero un cantante muy famoso. Y él estaba ahí predicándole a la gente. ¿Y qué hacía la gente? ¿Sabe qué hacía la gente? Pasaba, lo veían, lo rodearon varios y se empezaron a burlar de él y le decían de cosas, obscenidades. Le decían cosas feas y él seguía predicando. En un país que dice ser cristiano, en un país que en su moneda dice en Dios confiamos,
en un país basado en la palabra de Dios, dicen ellos, ignorando a Dios de una forma rebelde. Sabemos que no todo el país hace eso, que no podemos criticar y juzgar un país por unas cuantas personas, ciertamente, pero a lo que voy es gente que decía ser religiosa, gente que decía ser cercana a Dios, burlándose de alguien que predicaba la palabra, llamándoles la atención, ignorando a Dios de una forma rebelde. Así es que yo le invito hoy en esta mañana que no ignoremos a Dios por rebeldía. Dios nos habla a través de su palabra y es tiempo de buscarle y es tiempo de ir todos los días en oración, aunque sea unos minutos. Señor, gracias por lo que me has dado, y pedirle por la familia, y pedirle por nuestro país, y pedirle por la gente que nos rodea. Es necesario hacerlo. Obedecer su palabra y no ignorar por rebeldía. Algunos somos rebeldes, algunos no queremos buscarle, buscamos miles de pretextos, y algunos, le invito a abrir su Biblia por favor ahí en el libro de Hechos capítulo 8, es la tercera forma en la cual se ignora a Dios. En el libro de los Hechos capítulo 8, versículos 26 al 31. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 31. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dice, y volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, o sea, Felipe le pregunta: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquel hombre era un etíope, un negrito, un africano, que había viajado desde Etiopía hasta Jerusalén. Había viajado más de 4.200 kilómetros. Eso le estamos diciendo en más o menos un aproximado, porque posiblemente hasta más. Más de 4.200 kilómetros, algo así, más de 2.500 millas por los que miden en millas. Más de 2.500 millas, más de 4.200 kilómetros. Había viajado ese hombre. Y no era cualquier persona, era una persona de una posición económica muy alta. Imagínense, era el tesorero de la reina, era el que manejaba el dinero de una reina. Así es que iba él con su comitiva, porque no iba el carro solo, él iba con muchas personas, era una caravana. Algunas veces pensamos que nada más era él en su carruaje, no, lo más seguro es que iba con una caravana, y llevaba a sus soldados, y llevaba a gente que le estaba cuidando. Y Felipe era un hombre un predicador, un hermano de una iglesia, de la iglesia en Jerusalén. Y él estaba predicando, y Dios le dice a través del Espíritu: vete de aquí, y vete a tal lugar. Y va Felipe, y le dice a ese lugar desierto. Felipe estaba predicando, y Dios le estaba usando, y mucha gente conocía de Cristo, pero Dios le dice: vete a aquel lugar solo. Y ahí va Felipe.
no ignoró la palabra, no ignoró a Dios. Fue Felipe. Y ya cuando ve, yo creo que ve ahí la comitiva ahí, la caravana, y Dios le dice, acércate a ese carro, y le muestra el carro. Porque eran varios. Y aquel hombre iba leyendo muy posiblemente en voz alta una porción del libro de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le responde con una pregunta. ¿Y cómo podré? Dice, si alguno no me enseñare. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces hay gente que ignora a Dios porque no tiene quien le enseñe. Hay gente que ignora a Dios no porque quiera ignorarle, no porque tenga una congoja, no porque sea rebelde. Hay gente que no entiende a Dios o ignora a Dios porque no tiene quien le explique, porque no hay quien le pueda explicar acerca de la palabra de Dios. Así es que hay gente que ignora a Dios precisamente por eso, porque no tiene quien le explique. Y nos referimos hoy en esta mañana a todas aquellas personas que por una u otra razón no han tenido quien les comparta acerca del Señor Jesús. Hay personas que no conocen la Biblia porque nunca han tenido una Biblia en su mano. Hay gente que no conoce la Biblia porque no quiere. Ahí tiene la Biblia en su casa y hasta se jacta. No, yo tengo una Biblia ahí. Y hasta la muestran, ¿verdad? Una Biblia grandota y muy bonita. Qué bueno que la tiene, pero ignoran a Dios por rebeldía porque no quieren verla. Pero hay gente que nunca en su vida ha tenido una Biblia en su mano. Hay gente que nunca en su vida alguien se le ha acercado y le ha compartido de Dios. Hay gente que es sincera, pero no tiene quien le explique. Hoy en esta mañana quiero invitarle a que analice. Habrá gente entre su familia que quisiera conocer de Dios, pero no tiene quien le explique. ¿Habrá algún amigo de usted? ¿Habrá alguno de sus hijos, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos? Hay gente que está lista para recibir la palabra del Señor. El Señor Jesús utilizó una frase, los campos ya están blancos para la siega, haciendo alusión que cuando los trigales estaban listos se ponían blancos. Ya es tiempo, aquí ir a cortar el trigo ya, porque si no se va a echar a perder. Y así hay gente en este momento que está lista para recibir la palabra del Señor, que ignoran del Señor Jesús porque no hay quien les explique. Así es que, hermanos, es tiempo de que veamos la necesidad que hay en el mundo. Este mundo se está cayendo a pedazos y los cristianos estamos viviendo vidas mediocres, vidas al ahí se va, vidas sin propósito alguno para servir a Dios, enfocados en nuestras necesidades, nada más, enfocados en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero, cuando hay gente que necesita del Señor Jesús. ¿Cuál es la razón de nuestra vida aquí en la tierra? ¿Cuál es? ¿Cuál es su razón de vivir? Algunos vivimos, o más bien nacemos, crecemos y morimos sin propósito alguno, sin meta alguna, sin deseo de servir al Señor. Hermano, no estamos aquí por casualidad. No estamos en este mundo por un accidente. No estamos aquí en este mundo porque fuimos hijos indeseados, porque algunas veces así nos han dicho. No estamos aquí porque el papá y la mamá se adelantaron. No estamos aquí por eso. A pesar de eso, aquí estamos, ciertamente. Pero Dios tiene un plan para su vida. Y Dios tiene un plan para mi vida. Diferentes, pero planes para que la gente conozca de Cristo, para que no ignore al Señor Jesús, para que no ignoren a Dios.
La gente en este mundo necesita saber de Jesús. Ciertamente estamos en una sociedad donde yo me atrevo a decir que nadie puede en un momento dado presentarse ante Dios y decirle: yo nunca supe de ti, Señor. Yo nunca supe de Jesús. Porque tanta tecnología nos pone a Dios en la mano prácticamente. Pero hay gente que necesita a alguien quien le explique más específicamente. Aquel hombre, aquel etíope, aquel negrito, como decimos, y lo digo con todo respeto, aquel africanito, sencillo, sincero, siendo muy rico, viajar más de 4,000 kilómetros para conocer a Dios, muy religioso, era religioso. Él fue a cumplir con una religión que no le correspondía, que era el judaísmo, pero él quería conocer de Dios. Y regresó igual, vacío, muy religioso, pero vacío, hasta que Felipe, enviado por Dios, le comparte del Señor Jesús y le dice: la única manera de ir al cielo es a través de Jesús. Aquel africanito recibe a Jesús como Salvador personal y Felipe le sigue hablando. Encuentran un lugar por ahí y le dice: oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque Felipe le habló del bautismo y le bautizó. Hay gente hoy en nuestros días religiosa, pero perdida. Algunas veces relacionamos religión con salvación y no es lo mismo. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser salvo. La única manera de ser salvo es a través de Jesús. Recibir a Jesús como Salvador personal. No hay otra manera. No es por la iglesia bautista, no es por la iglesia como se llame. Es a través de Jesús como se llega al cielo. No es ser religioso, porque mucha gente habla: no importa la religión, todas las religiones llevan a Dios. Es una mentira. Las religiones llevan al infierno. El único que lleva a Dios es Jesús. Una religión sin Jesús es perdición. Y quizás va a haber gente que va a decir: ¿cómo puede decir que las religiones es perdición? Así dice la Biblia. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No es por religión. Las religiones llevan al infierno. El que lleva al cielo es Jesús. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús. Y este hombre desde África viajó más de 4,000 kilómetros y ya iba a viajar otros 4,000 kilómetros de regreso cuando se encuentra Felipe y le habla de Jesús. Y aquel etíope fue salvo por la gracia de Dios. Hoy en nuestro día hay gente que necesita conocer a Jesús, no religión, salvación a través de Jesús. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús. Y hoy en este día hay gente que necesita a Jesús. Posiblemente usted hoy necesite a Jesús. Si usted nunca le ha abierto su corazón a Jesús, hoy tiene que hacerlo. Y todo el mundo dice: no, yo le abro mi corazón a Jesús. No estamos hablando de una forma así, de que le abro mi corazón a Jesús. No, tenemos que reconocer que hemos pecado. Y tenemos que reconocer que nuestro pecado nos lleva a la condenación eterna. Y no hay manera de salir. Todos al morir vamos a ir al infierno. No importa si somos bautistas, presbiterianos, o metodistas, o católicos, o musulmanes, o hinduistas, todos vamos al infierno. La única manera de ir al cielo es a través de Jesús, porque Jesús murió por nuestros pecados. No murió la iglesia bautista, no murió la iglesia católica, no murió la iglesia metodista, murió Jesús. Jesús murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y Él está vivo hoy. Y Jesús quiere entrar a su corazón y perdonarle sus pecados y quiere salvarle. Y la única manera es a través de una invocación. Dice Romanos capítulo 10, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice todo aquel que va a la iglesia, no dice todo aquel que va a los cultos, no dice todo aquel que cumple con las tradiciones religiosas, no, dice todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Usted necesita hacerle una invocación a Jesús. Usted necesita abrirle su corazón a Jesús y decirle una oración. Señor Jesús, te abro mi corazón.
perdona mis pecados, sálvame, sálvame del infierno. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Quiero que me lleves al cielo. En el nombre de Cristo. Amén. Es lo que usted necesita hacer. Aquel hombre, aquel africano, aquel etíope fue lo que hizo. Ignoraba a Jesús, no por rebeldía. Ignoró a Jesús, a Dios, no porque hubiera una pena o un malestar en su corazón. Él ignoraba a Jesús porque no sabía. Había escuchado algo y estaba leyendo una porción alusiva a Jesús, que es el libro de Isaías capítulo 53. Él estaba leyendo lo que hoy en nuestra Biblia vendría siendo Isaías capítulo 53, hablando acerca de la muerte de Jesús. Y cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Oye, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y aquel etíope más adelante le pregunta a Felipe, oye, ¿el que escribió esto dice de sí mismo o de otro? Y Felipe le dijo, eso es sobre otro, llamado Jesús. Y aquel hombre recibió a Jesús como Salvador personal. Ignoraba a Dios, valga la redundancia, por ignorancia, porque no conocía. No por rebelde, no por problemas emocionales, es porque no sabía. Hoy, en este momento, usted ya sabe. No puede decirle a Dios, Dios, yo no sabía. Ya sabe que usted necesita a Jesús como Salvador personal. Usted necesita abrirle su corazón. Ya se ignora a Dios y no quiere recibir a Jesús, ya va a ser por rebeldía. Fíjese cómo son las cosas. Aquel hombre no conocía de Jesús, ignoraba sobre Dios, por ignorante, valga la redundancia. Hoy ignoramos a Dios. Hoy usted va a ignorar a Dios por rebeldía, si no recibe a Jesús como Salvador personal. Así es que yo le invito en este momento a que usted le abra a Jesús su corazón. Que usted le diga a Jesús en este momento, Jesús, perdona mis pecados. Sálvame, sálvame. No quiero ir al infierno. Yo sé que no es por mi religión, es por lo que tú hiciste por mí en la cruz. En el nombre de Cristo. Amén. Yo le invito hoy en esta mañana a que haga esta oración. Así es que en conclusión podríamos decir, el ser humano ignora a Dios por varias razones. Número 1, puede ser por los problemas que tenemos. Son tantos los problemas que ignoramos la voz de Dios. Ya no queremos saber nada de Dios, porque decimos cada vez me va peor. Hay gente que ignora a Dios por rebeldía, no quiere escuchar a Dios. Y hay gente que ignora a Dios porque no conoce la verdadera manera en la cual se debe acercar a Dios, que es a través de Jesús. Así es que hoy en esta mañana yo le hago esta pregunta. ¿Usted ignora a Dios? ¿Está ignorando a Dios en este momento? ¿Lee su palabra como debe? ¿Tiene tiempo para orar como se debe? ¿Toma tiempo para pasar con Dios? Si no lo hacemos, estamos ignorando a Dios. Por rebeldía, decimos por falta de tiempo, que realmente es rebeldía, porque tenemos tiempo para todo, para ver películas, para ver fútbol, para ver novelas, para las redes sociales. Tenemos tiempo para todo, menos para la palabra y para orar. Estamos tan desesperados por ver cómo quedó mi equipo, pero no tengo tiempo para leer porciones de la Biblia. ¿Es rebeldía? Porque estoy enfermo, porque tengo problemas económicos, porque estamos pasando por una situación difícil y por eso ignoramos a Dios, o porque no conocemos a Dios. Hoy es tiempo de tomar una decisión. O ignoramos a Dios o prestamos atención a lo que nos dice. Usted, ¿qué va a hacer hoy en esta mañana? Vamos a hacer una oración, hermano, y vamos a terminar este tiempo. Gracias, Señor, por ese día que nos has dado. Perdónanos, Dios, porque te fallamos. Perdónanos, Dios, porque te ignoramos, porque a veces pensamos que no tenemos tiempo, cuando en realidad no queremos pasar tiempo contigo. Perdónanos, Dios.
Y hoy en este momento, si hay alguna persona que necesita a Jesús como Salvador personal, que no ignore esta invitación que le haces. Al contrario, que la pueda aceptar. Gracias, Dios, por este tiempo. Así, para terminar ahí con sus ojos cerrados, le hago una invitación. Hoy en este momento, dígale al Señor que le perdone por estar ignorándole, por no tener tiempo con Él, por no pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración, porque quizás ha tomado la decisión de echar fuera a Dios de su vida. Ya no quiero nada con Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Está diciendo, no quiero nada con Dios. Ya Dios está fuera de mi vida. Porque hay cristianos que han tomado esa decisión. Ya no quiero nada con Dios. O quizás usted, muy religioso, pero no ha recibido a Jesús como Salvador personal. Hoy es tiempo de decirle a Jesús, perdona mis pecados, Señor Jesús. Sálvame y llévame contigo al cielo. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Entra a mi corazón y sálvame. Vamos a terminar orando. Gracias, Dios, por ese tiempo. Bendícenos. Bendícenos, Dios. Nuestras familias. Bendice nuestro país en esta pandemia que estamos atravesando. Que tú puedas trabajar en toda esta situación y que esto, en lugar de alejarnos, nos acerque más a ti. Bendice, Dios, a los doctores, enfermeras y a toda aquella persona que está trabajando duramente en esta situación del COVID. Que les guardes y les protejas. También, Dios, por aquellos hijos tuyos que, pastores y hermanos que están tratando con enfermos, hablándoles de Jesús, bendíceles también. Bendice, Dios, nuestras familias, en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Hace un año que Dios me permitió salir del quirófano. Yo estaba con sentimientos encontrados en aquella ocasión. Hace un año yo no estaba seguro de salir. Yo estaba confiando en que Dios haría su voluntad. De hecho, no por pesimista, pero yo creía que a lo mejor no iba a salir el quirófano, pero hace un año de eso y aquí seguimos, bromeando, dando lata, o a lo mejor es en serio, a lo mejor mi esposa y mis hijos van a decir que es en serio, dando lata todavía, pero aquí seguimos por la gracia del Señor. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana y tenemos que gozarnos, hermanos, del Señor entre luchas, entre pruebas. De hecho, para ver mejor la mano de Dios es a través de las crisis. Si usted ve los milagros de Jesús, los milagros fueron en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos de problemas. Así es que, ¿quiere ver milagros? Tiene que ver crisis. Y hoy es un tiempo de crisis, así es que es un tiempo de milagros. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y nos vemos, si el Señor nos permite, con vida la próxima semana. Aquí nos vemos dentro de una semana, el domingo, si el Señor nos permite, vida y salud. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.